Hola, soy Cris Evelyn Plazola Sánchez, de la Maestría en Educación, turno viernes. Hola yo, y les voy a hablar de María Montessori. Curiosamente, es médico y pedagoga, y va a hablar de ella una médico. Vamos a comenzar con su vida y obra. Morgan, no te duermas. María Montessori nace en Chiaravalle, Italia, el 3 de marzo de 1870. Se muda después su familia hacia Roma para completar su educación y en el año de 1896 se convierte en la primera mujer médico cirujano de Italia. Curioso porque en México eso no pasa sino hasta que Porfirio Díaz es presidente de México. Una vez terminados sus estudios, sirvió como practicante en una clínica psiquiátrica. En esta clínica atendían a niños con problemas y con déficits, los cuales se consideraban anormales. Durante su estadía ahí, estuvo considerando varias de las cosas que vio ahí y comenzó con la creación de su método pedagógico. Pero no es sino hasta 1898 cuando presenta su modelo en el Congreso Nacional de Pedagogía en Italia, el cual tuvo una aceptación bastante buena. Después de eso, en el año de 1901, funda una escuela para niños anormales. Después de que comienza con esto y a tratar con los niños anormales, en el año de 1902 se da cuenta de que su método puede aplicarse tanto a niños normales como anormales. En el año de 1907 funda la Escuela de los Niños, que no entra en funcionamiento sino hasta en el año de 1908. En estas casas estaban diseñadas como las casas normales para que los niños realizaran actividades domésticas y cotidianas y con eso comenzar su aprendizaje. Tanta fue su aceptación del método que en 1912 se lleva a cabo el primer curso internacional Montessori en Roma, Italia. En 1913, Montessori comienza a viajar a través del mundo para extender su método, porque no le bastó quedarse en Italia y en la zona europea con su método, sino que quería expandirlo para ayudar al resto de la niñez. Sin embargo, todo empieza a deteriorarse o a salirle mal en el año de 1930. Durante el cambio político que hubo un freno de sus actividades, obligándola a dejar el país y salir huyendo. Y adivinen qué pasó después. Resulta que en 1934 se clausuran sus escuelas. Ella había estado fundando más escuelas con su método. Y en 1936, después de que clausuran la primera de ellas, comienza a cuestionarse su método, llegando incluso a la prohibición del mismo. Esto la obliga a no poder regresar a su país y se fue hacia la India. Aquí estuvo trabajando junto con Rabindranath Tagore, todos lo conocemos, o al menos lo hemos oído mentar. En el año de 1940 funda una escuela en la India, pero esto sirvió para que la arrestaran. Por medio de conocidos salió y no pasó a mayores. En el año de 1946 puede regresar a su país y funda la primera escuela para maestros para que ellos pudieran prepararse para así llevar a cabo las funciones de docencia. Y
como todo el mundo y todos vamos para allá, muere en el año de 1952, el día 6 de mayo, en la ciudad de Norway. Bastante interesante su vida. Esta mujer no estuvo quieta ni un momento. Yo no sé cómo le encontró la muerte. Pero vamos a hablar ahora sobre su método. Teniendo en cuenta que es una de las principales expositoras de la Escuela Nueva, su método se basa en las necesidades del niño, respetando su crecimiento natural. Esto es, que cada etapa lleva consigo los conocimientos que se le van enseñando al niño. No se adelanta a la etapa en la que está desarrollándose el pequeño. Se enfoca principalmente en cosas útiles y que despiertan el interés. ¿Por qué? Porque resulta que es más fácil que aprendamos las cosas que nos interesan que las cosas que realmente no nos importan. Para ella, educar era favorecer el desarrollo. Y para esto llevaba a cabo lo que era el aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante era el protagonista. O sea que sin el estudiante, pues el aprendizaje no se podía llevar. Sin el sujeto que se quería educar, pues la educación no se podía llevar a cabo, o no se puede llevar a cabo. Y eso sigue aplicándose hasta ahorita. No hay estudiantes, no hay escuela. Sin embargo, su método lo que generaba era que los niños disfrutaran el trabajo que se realizaba. Si recuerdan, se basaba en cosas que nos parecen interesantes. Entonces, cuando nos interesan las cosas, disfrutamos lo que estamos haciendo. Esto generaba niños independientes, no nada más física, sino emocionalmente, para que cuando llegaran a ser adultos o conforme iban creciendo, iban desarrollando lo que era la autodisciplina. O sea que no necesitaban que nadie estuviera diciéndoles qué hacer, qué no hacer y qué estaban haciendo mal. Lo cual generaba a la larga adultos libres y que cuando tenían hijos les pasaban menos problemas porque pues se iban desarrollando conforme lo que ellos querían. Y con esto pasamos al papel del docente. El docente pues era su papel principalmente como guía. Para poder ser guía en la escuela de Montessori, necesitaba preparación y autoconocimiento para saber qué eran las características que tenía él y no tratar de proyectarse en el niño y no exigirle cosas al niño que realmente eran necesidades del guía. Para esto tenía que evitar tener prejuicios, pensar de que los niños eran cosas chiquitas y que no sabían hacer nada, porque pues estaban en formación. Asimismo, era el vínculo entre el niño y el material. Le correspondía al guía desarrollar o despertar, mejor dicho, el interés del niño en los materiales que había en esas casas. Servirles de conexión para que los niños supieran qué hacer, cómo usarlos, dónde iban y qué objetivo tenían. Pero también fungía el papel de guardián. O sea que estaba a cargo de la seguridad del niño. Entonces el niño volvía al guía como centro de sus afectos, sin llegar a tener una necesidad realmente hacia él. Se decía que el guía había realizado su función bien cuando los niños realizaban las funciones o realizaban las actividades como si él no estuviera, porque ellos no intervenían. Este método dice que toda intervención del guía y lo que no se le deja hacer al niño pues es en contra de su aprendizaje. Entonces, la premisa de este método pedagógico es darle al niño el mensaje de que él puede, yo te enseño, inténtalo, practica, y si te equivocas, sigue intentando, sigue practicando hasta poder lograr el objetivo que te propones. Gracias por no dormirse durante esta narración de María Montessori. Y por favor, no se pierdan el estreno de la serie de María Montessori por Canal 11 el sábado a las 21:30 horas. Gracias, maestro Junior, por su mensaje. Lo malo es que esa serie llega hasta después de que haya hecho este video. Me hubiera servido muchísimo antes. Bye.